Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu misericordia. Permítenos hoy, Señor, tener el privilegio, danos solamente el privilegio, Señor. Solo tú puedes darlo, Señor. Que podamos estar navegando en la presencia tuya, mi Dios. Poder estar, Señor, sumergido delante de ti. Necesitamos, Señor, beber, comer de ti, Señor. Hoy te suplicamos, Señor, bendice esta mañana, bendice este día. Llénanos de tu presencia y de tu verdad. Y que hoy, Señor, la palabra nos enseñe tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Qué bueno que Dios nos regaló otro día. Abramos nuestro corazón para poder entonces hoy recibir la palabra. Quiero compartir en este día una frase que me llama bastante la atención, una sola palabra que Jesús dijo en Juan. Si ustedes son tan amables, vamos a Juan capítulo 1. Versículo 50. 1:50. Y la palabra dice en ese texto lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Cosas mayores que esta verás. ¿Y cuántos de nosotros no anhelamos ver cosas cada vez mayores del reino de los cielos en medio de nuestras vidas? Considero que la mayoría de nosotros tenemos un hambre por ello. Tenemos un deseo inmenso por las cosas mayores de Dios en nuestros corazones. Yo tuve la gran bendición de crecer en mi vida espiritual al lado de mi esposa. Mi Natica ha sido una mujer muy especial, muy llena de Dios desde la niñez. Ella nació para ser pastora, desde niña tenía ese llamado, es decir, no fue algo que descubrió siendo grande. Y a veces cuando yo la veía orar y me comentaba: amor, he visto esto, Dios me ha mostrado esto, y yo hacía fuerza, hermanos, para ver algo y no veía pero nada, ni la pluma del ángel, como les he dicho. Y Dios tiene para todos nosotros ver cosas mayores. Ahora no estoy diciendo, hermano, vamos a tener la visión de Juan, Apocalipsis. No, estoy diciendo lo que Dios considera necesario para cada vida, para que cada uno de nosotros seamos transformados. Cosas aún que ni siquiera nos imaginamos o están en nuestras cabezas o en nuestro corazón, son las que Dios tiene guardadas, ¿cierto?, para nosotros. Y este versículo, cuando el Señor le dice cosas mayores que estas verás, le está hablando a Natanael. Ahora, Natanael le compartió a Felipe, y Felipe se encontró con el Señor Jesús, que andaba con 2 de sus siervos. Y me hice entonces una pregunta: ¿cómo ver cosas mayores? Y queridos hermanos, pretendo en esta mañana que podamos compartir 4 puntos que son como claves para ver cosas mayores.
Vamos, por favor, a leer desde el versículo 35, dice la palabra así. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Cuál Juan era ese? Juan Bautista. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Y mirando Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo a Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron, dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, más o menos las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dejémoslo hasta ahí. Aquí podemos ver que Juan se encarga de una manera muy detallada de hablarnos sobre el llamamiento de 4 de los discípulos, que luego serían los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, ahí van 5. Está hablando de Andrés y Juan, que eran los dos que estaban con Juan Bautista. Luego Andrés presentó a Pedro, o digamos fue puente para que Pedro se encontrara con Jesús. Luego que el Señor sale, entonces se encuentra a Felipe, y Felipe va y comparte de Cristo a Natanael. Entonces ahí están 5 de los apóstoles, y a través de ese detalle quiero que observemos por qué esa frase, cosas mayores que estas verás, que le dijo al mismo Natanael, pero no se puede en cierta manera perder cosas mayores que muchos de los otros apóstoles lograron observar, es decir, vivenciaron o vivieron. Lo cual también podemos decir que esta palabra, queridos hermanos, se puede aplicar a nuestras propias vidas. ¿Cómo nosotros podemos ver cosas mayores? Veréis cosas mayores. Y es necesario, porque estamos en unas épocas muy, muy difíciles, donde se requiere un nivel espiritual muy despierto, muy avivado, muy claro, muy abierto, con el objetivo de que podamos, hermanos, entender y ver más allá de lo que usted y yo vemos. O si no, vamos a ser fuertemente golpeados por estas olas. Es triste ver lo que está sucediendo a nivel social. Hermano, ¿no se le haga raro que por la cuestión de que yo soy capaz de clonar una parte de mi vida y puede surgir un ser, yo sea el dueño de ese ser y puedo hacer lo que sea con ese ser? ¿Qué trato de decirles? Hay personas que quieren
generar vidas para hacerlos esclavos y tener derechos sobre ellos. Cuando la pastora le hablaba sobre los movimientos de pedófilos en el mundo que dicen que ellos también tienen derechos, ¿por qué no crear entonces nuestros propios niños? Es decir, el mundo va para un caos cada vez mayor. No estoy diciendo que haya cosas hermosas y bellas, pero la maldad del hombre cada vez es perturbadora, por lo cual usted y yo tenemos que aprender a ver cosas mayores, o si no, queridos hermanos, el mundo nos va a agobiar, nos va a oscurecer, las tinieblas se van a levantar. Entonces, ¿quién va a hacer brecha? ¿Quién va a hablar con fe? ¿Quién se va a mover en medio de este territorio? ¿Quién va a ver las cosas mayores de Cristo que ni siquiera los que le conocemos las estamos buscando? Por lo tanto, considero en esta mañana compartirles entonces esos 4 puntos, como le dije, comenzando con Para ver cosas mayores es necesario saber buscar la fuente. Es necesario saber buscar la fuente. En el versículo 38, cuando Andrés y Juan venían detrás de Jesús, él se volvió y viendo que le seguían le dijo: ¿qué buscáis? Y es una pregunta que el Señor nos hace. ¿Qué buscamos? Es decir, yo creo que usted se pone en la casa y comienza a abrir cajones y todo, y si le preguntase a alguien qué busca, dice: no sé, pero aquí estoy buscando. Creo que no lo haríamos, ¿cierto? Nosotros tenemos un objetivo para ir a buscar algo. ¿Qué buscáis? Y es una pregunta que Jesús le hace a 2 discípulos. Porque posiblemente usted puede ir detrás de Dios para buscar cosas que usted necesita. Por ejemplo, yo puedo buscar a aquel que me puede salvar mi matrimonio. No estoy diciendo que Jesús no lo haga. Puedo buscar a Jesús con el fin de que me dé el propósito para la vida. Puedo buscar entonces a nuestro Señor Jesucristo para satisfacer muchas cosas de mis necesidades interiores. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿qué buscáis? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué deseáis de mí? Y por lo que podemos ver en el contexto, en el versículo 35 y 36, Juan Bautista ve a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Él es el Cordero de Dios. Ellos lo oyeron y de cierta manera Juan Bautista enfoca a estos hombres a que sigan la fuente que era Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Ahora, Jesús mismo se para de una forma especial y le voltea a mirar. Se trata uno de hacer la imagen en su cabeza, como que él detiene el camino a la mitad y le dice a ellos, se devuelve su vista y le dice: ¿qué desean? ¿Qué quieren? Ellos enseguida le dicen rabí, que traducidos es la palabra maestro, o en el mismo origen hebreo, alguien superior. Le está diciendo: deseamos saber dónde moras. Pues no es como una muy buena, respuesta, ¿cierto? Es que quiero saber dónde moras. Pero nos da como un sentido, en cierta manera, queridos hermanos, que ellos anhelaban compartir un tiempo mayor con Él. Ellos querían estar lo suficientemente relacionados con Jesús, querían compartir un tiempo con Él, querían establecer una buena relación.
Por lo cual Jesús le dijo, venid y ved. Y venid y ved en el algor de esa época, era una frase rabínica que significaba, vamos a solucionar entonces esto juntos. Es decir, venga, yo te invito a que lo que ustedes buscan puedan hallarlo o encontrarlo. Ahora, no podemos desligarnos, queridos hermanos, de ese sentido que ellos tenían. He aquí el Cordero de Dios, y recordemos que la predicación de Juan Bautista es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos tenían entonces a alguien mucho más grande que Juan Bautista, y alguien que el mismo Juan le dijo: enfóquese en su mirada en este hombre, que él es el Cordero de Dios. Ellos llegaron y dijeron: ¿dónde moras? Y sabemos que luego se quedaron morando con el Señor Jesucristo los 3 años que duró el ministerio público de nuestro Señor. Por lo cual, querido hermano, nosotros tenemos que ser conscientes para qué tú buscas al Señor Jesucristo. Yo ya les dije antes, si es para que me inspire para la vida, me dé seguridad, me ayude en la carrera, que yo pueda crecer profesionalmente. O realmente, Señor, yo te busco, porque quiero vivir dentro de la paz de tu reino, no la paz que el mundo nos da, hermano. Lo que yo trato de decirles es vivir en medio de este tiempo que nos ha tocado a usted, a mí, comprendiendo con profundidad realmente qué es la vida del reino en medio de lo que ahora usted y yo caminamos. Por lo cual, si usted y yo no buscamos a nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, con el deseo de profundizar en lo de Él más que en lo de nosotros mismos, no vamos a tener nuestra mirada bien enfocada. No estoy diciendo que no ore por sus necesidades, por favor. Ni estoy diciendo: Dios bendice mi vida, bendice mi hogar. No estoy diciendo nada de ello. No estoy diciendo no lo haga. Lo que trato de decir es que enfoquémonos realmente en Él. Para el pueblo de Dios, Jesucristo era simplemente en el comienzo un hombre normal. Un hombre normal. Pero para Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una mirada más afinada. Si tú y yo no afinamos nuestra mirada, si nuestros lentes espirituales no están limpios y claros, no podremos ver a Jesús en una dimensión mayor, que nos dé esa hambre de buscarle. Esa hambre y esa necesidad de poder navegar en su palabra, de querer estar en su presencia, de querer conocer sus designios en medio de nuestros tiempos. Segundo punto, ¿qué cosas debemos hacer para ver cosas mayores? En el versículo 42 dice la palabra que Jesús miró a Simón. Y este punto lo llamo dejarnos mirar por el Señor. Andrés había conocido sobre ese Cordero de Dios, no en tal profundidad, porque ellos necesitaron seguir creciendo, pero él quiso compartir esa gloria de nuestro Señor Jesucristo a otros. Andrés fue un gran evangelista, sí que le gustaba traer gente a Cristo. Y en el versículo
41 dice que éste halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, mirarnos en el original significa que una mirada más concentrada, es decir, una mirada más profunda. Es un interés que va más allá de lo que se puede observar superficialmente. No significa no ver las cosas como se ven en primera imagen, sino analizarlas y llegar al origen de estas. Aquí Jesucristo no estaba mirando simplemente al hombre de afuera, sino estaba mirando al corazón de aquella persona. Por eso el mismo Señor le dice a Simón: tú ya no te vas a llamar más Simón, sino te vas a llamar Cefas, que significa Pedro. Cefa es en arameo y en hebreo significa Petra, que significa, o Petra, que significa piedra, o que tomamos el nombre de Pedro. En cierta manera, el Señor Jesucristo estaba diciéndole a Pedro: es necesario que se inicie una nueva vida. Ahora, yo quiero dejar claro que no a todos le cambió el nombre, porque ahí estuvo Andrés, estuvo Juan, estuvo Felipe, estuvo Natanael, y no a todos cambió el nombre. Lo que aquí trataba el Señor de explicarnos con Pedro es que le daba un nuevo sentido, un nuevo comienzo a la vida. Por lo cual, queridos hermanos, lo que el Señor nos dice es que si nosotros estamos en Él, si usted está en el Señor Jesucristo, de hecho usted va a ser una persona totalmente diferente. Es que debe ser así. Si usted ha nacido de nuevo, pues no puede ser el hombre antiguo. Tiene que haber una nueva persona en su vida. Cuando estaba Miguel Ángel, el famoso artista de la Edad Media, él estaba construyendo la figura del ángel Gabriel. Y cuando se le acercó a alguien a preguntarle, porque tenía un gran bloque de piedra, y le preguntan: ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué está construyendo usted allí? Y Miguel Ángel decía: yo estoy liberando a un ángel que está dentro de esta piedra. Es decir, este hombre pudo ver el ángel dentro de la piedra, pudo ver la escultura que iba a salir dentro de esa piedra. Cuando Jesús nos ve, mira todo lo que hay en nosotros que Él va a dejar salir. Es decir, que va a poner realmente a que brille y haga luz en medio de estos tiempos. Pedro jamás pensó en su vida que sería un pescador de hombres. Y cuando nosotros vemos este texto en otra parte del Evangelio, nosotros podemos observar que definitivamente allí él no veía su vida como un pescador nomás. Pero Dios estaba viendo a través de su Hijo Jesucristo que allí había una roca para edificar la iglesia que se sostendría por miles de años. Y Dios quiere hacer eso en nosotros. Dios quiere que tú y yo seamos leídos, seamos mirados profundamente por Él, para saber, queridos hermanos, en alta manera, qué es lo que Dios tiene con nosotros, cuál es el sentido de Dios para nuestras vidas. Ahora, si no es un sentido que conozcamos al Cordero de Dios, entonces el propósito de Dios no va a tener sobre nosotros ninguna raíz, ni anhelo, ni deseo.
Usted se imagina donde el Señor le hubiera dicho, él viene a buscar al Señor Jesucristo, Pedro, ora y luego se va con él a un lugar privado y le dice, Señor, muéstrame cuál es mi propósito. Entonces el Señor le dirá, bueno, tú vas a ser pescador de hombres y vas a morir en Roma y vas a ser crucificado. ¿Ese es el propósito para mi vida? Yo creo que arrancaría a correr y diría, Señor, está loco. ¿Ese es el propósito para mi vida? Que yo muera en Roma, que yo deje de pescar para pescar hombres. ¿Cómo es que pescar hombres? ¿Qué es esto? No. El Señor, ¿qué permitió? Conóceme y entenderás el propósito de la vida. De la vida. Porque usted y yo respiramos. Y confundimos bastante este punto y este aspecto en nosotros, hermanos. Pensamos que el propósito de nuestras vidas son las profesiones que tenemos, lo que conseguimos. No, el propósito de la vida, hermanos, es conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo y en todo lo que yo haga esté permeado por la vida y por la gloria de Dios. Todo lo que hagamos. Si tú eres una madre, tú puedes llevar el propósito de la vida a ese hogar. Si tú eres alguien que trabaja en la salud, puedes llevar el propósito de la vida donde tú operas. Si tú eres un ingeniero, si tú eres un trabajador, donde tú estés, tú puedes llevar el propósito de la vida, el sentido de la vida, donde tú te encuentres, querido hermano. Y puedes llevar a ese Cordero de Dios. Puedes llevar a Cristo donde estés. Queridos hermanos, en escuela dominical aprendí una lección con los niños. Me les metí un día a la clase y aprendí con ellos. Morris es un joven africano que el Señor se le aparece. Yo ya les comenté que fue librado de la muerte. Y este joven atraviesa del África sin un peso en su bolsillo, hermano. Sin un peso. Atraviesa el África. De África hasta Nueva York. Y se va como alguien que ayuda en el barco. Este muchacho, desde que tuvo un encuentro real con Jesús, cuando conoció a Jesús, porque su testimonio es que él iba a ser asesinado, y en el momento que lanzaba la lanza, el jefe de otra tribu, vino un brillo del cielo, le llama por su nombre y le dice, corre. Él no sabía quién era, ni no conocía a Jesús. No lo conocía. Sus amarras se caen y él puede correr y llega a un lugar misionero. Ahí predican sobre Pablo justo el mismo día que él llega, cuando Pablo, un brillo del cielo y una voz le habla y Pablo entonces cae, él se para y dice, y la predicadora decía, era Jesús quien le hablaba a él. Él dijo, entonces Jesús me habló. Y comenzó a gritar, Jesús me habló, y él da el testimonio.
Y él comprendió que la única paz para África era Cristo. Ahorita sí, con el contexto les comento. Se va en un barco desde África hasta Nueva York como polizonte. La mayoría del barco lo rechazaban. Y el capitán sí que lo molestaba por ser cristiano y porque creer en el evangelio. Pero fue tanto lo de Dios en este muchacho, tanto de Dios en este joven, la forma como servía, la forma cuando lo humillaban, él actuaba de la forma correcta. No era como el cristiano que sacaba el machete y dije, yo soy cristiano, pero el machete nos ha convertido. No, hermano, este hombre realmente, este joven era un joven. Mostraba a Cristo en todo, en todo. Y a lo último, el más reacio, duro, que era el borrachín, el malgeniado, el mala gente del capitán, reconoce a Cristo y se convierte a Cristo. Y ese joven donde estuvo, Dios lo usó para bendecir a muchos. Un barco y sus tripulantes recibieron a Cristo en esa época, cuando ya llegan otros misioneros a ir a tal lugar. Decir vamos a ser misioneros, llevar el nombre de Dios, le tocó justo el barco del capitán convertido y le dijo, aquí le vamos a hablar del Señor. Por un muchacho que llevó a Cristo, a un joven que le mostró otro camino. Por eso, hermanos, no podemos pelear con nuestras armas carnales, sino en el Espíritu. La gloria de Dios, el Cordero de Dios. Por eso el Señor dice, comerán el Cordero en brasa. Ese Egipto ese día olía a Cordero asado, hermanos. Que se escapó por las rendijas de las ventanas, de las puertas, pero el vecino sabía que estaba cocinando el otro. Usted y yo debemos tener la gloria. Permitamos que Él nos mire para que la gloria de Dios sea transformándonos y cambiándonos. Y veremos cosas mayores. Tercero, ¿qué hacer para ver cosas mayores? Los frutos de la intimidad con Él. Versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces ya sabemos de dónde son Felipe, Andrés y Pedro, de Betsaida, ¿cierto? Y Felipe halló a Natanael. Cuando la palabra coloca ciudades es porque es supremamente importante. Natanael, ¿de dónde es? Es importante saberlo. En Juan capítulo 21, versículo 2, si quieren, solo lo leo, dice que Natanael, el de Caná de Galilea. Listo, ya se puede volver. ¿De dónde era Natanael? De Caná de Galilea, perfecto. Vamos bien. Felipe entonces le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. ¿Qué ciudades estamos hablando? Betsaida, Caná y Nazaret. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y por qué hago un sentido, digamos, de énfasis en esta frase? Porque, hermanos, aquí hay un gran tesoro.
Y tendremos que comprender realmente qué significa aquí que Jesús le haya dicho, cuando estabas allá yo te vi. Ahora, hay muchas cosas, hermanos, que hay en nuestras vidas que detienen la obra de Cristo. Y son los perjuicios. Los perjuicios se rompen en la intimidad del Señor. ¿Cuál era el perjuicio que tenía este caballero? De Nazaret puede salir algo bueno. Y un perjuicio ahí es un enemigo que es puesto en el oído para que usted no escuche. Hay una lectura de Juan Bunyan sobre guerra espiritual. Ese es un texto muy precioso. Me encanta Juan Bunyan, el mismo escritor del Peregrino, La Peregrina, La Oración, un libro de oración muy hermoso. Este de la guerra espiritual no he podido adquirirlo, pero he leído partes que han sido citados. Y Juan Bunyan decía, el perjuicio es aquel enemigo en el cual se le ha puesto al oído con el objetivo de que no entre nada, y ha puesto a otros ayudantes que se llaman sordera. Ahora, ¿qué significa eso? Desde el nivel espiritual, ¿qué sucede con una persona espiritualmente sorda? ¿Qué dice la palabra sobre? Hay un versículo que usted y yo conocemos mucho, que relata la fe y el oído. Ok, entonces, muchas veces lo que estaba diciéndonos Juan Bunyan ahí es que el enemigo coloca perjuicios para generar sorderas espirituales. ¿Y cuál era el perjuicio de este hombre? De Nazaret. De Nazaret puede venir algo, bueno, prejuicios, yo que dije perjuicios. Gracias, prejuicios. Y él no podía creer que de Nazaret pudiese venir Dios en su Hijo Jesucristo, que podría venir el Señor Jesucristo. De Nazaret no podía. Y el mismo Juan lo dice en el versículo 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y el mismo Juan 7 dijo claramente, decía los fariseos, busquen en la palabra si realmente ha venido alguien, si algún profeta se ha levantado de Galilea. Y es decir, lo rechazaron, está el 7:52. Entonces, gran parte de por qué el pueblo del Señor Jesucristo no le recibiera, porque existían perjuicios. Ahora, ¿por qué había perjuicios contra Nazaret? Pues Nazaret, queridos hermanos, era pues como una ciudad que uno dice por ahí. Es más, no se nombra ni en el Antiguo Testamento. No era nada, digamos, uy, qué ciudad tan maravillosa. Es más, era una ciudad que no quedaba tan en el camino del comercio, por lo cual no era muy significativa. Y tanto Nazaret quedaba muy cercano de Caná. ¿Y de dónde era? ¿Quién era de Caná? Natanael. Y Caná tampoco es que fuera que ciudad sota. No, pues la metrópoli, nada. Ellos eran unas ciudades realmente muy poco significativas. Pero él se le metió entonces en la cabeza, tenía el perjuicio que nada podría venir bueno de Nazaret, ni aun el mismo Cordero de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos prejuicios que no nos dejan ver, voy a escribirlo. Prejuicio. Muchas veces tenemos nosotros
prejuicios, por fin, porque hemos escuchado algo de alguien o hemos vivido una experiencia negativa que ya a todos no les cerramos la puerta. ¿Cuántas personas, porque no han vivido experiencias tristes en algunas comunidades o con algunos pastores o con algunos líderes, ya dicen no quiero ver nada más de Cristo? Tristemente, en Séptimo Día salió una historia de Armenia, donde un pastor se aprovecha de unos feligreses. Tristemente que el nombre del Señor esté en medio de estas discusiones. Y uno de ellos decía, yo no quiero saber nada más de iglesia, nada más de Dios. El triste es que el enemigo conoce nuestros pecados y uno de los pecados más grandes que a veces uno tiene por allá guardadito, hermano, es la ambición. Usted dice, pero ¿cómo es que todavía la gente la roban, la incautan? Porque se llama ambición. No, es que meta esto que se va a ganar tanto. La misma cosa, es la ambición, la misma. No, es que como usted dijo en nombre de Jesús, yo creo. Ambición, hermanos. Entonces, sí, el hombre hizo lo malo, ese pastor, y tiene que cumplir con la ley. Pero también cuando las personas se prestan por la ambición y su pecado. Entonces el prejuicio que tenía este hombre hacia Nazaret es que puede salir de allá de esa ciudad. Y como Felipe lo conocía, le dijo a él, antes, quien escribió Moisés. Estos dos amigos nos muestran que compartían la palabra, que leían la palabra, que estudiaban la palabra. Y le dijo, vean, he encontrado a quien Moisés escribió en la ley y los profetas, es decir, a Jesús. Todo esto en un solo día. Sorprendente las lecciones que Jesucristo enseñó. Y van de Natanael, y no voy a quedarme demasiado allí, pero cuando él se acerca, porque sabiamente Felipe le dice en el versículo 46, ven y ve, no se puso a pelear, porque muchas personas se ponen a pelear, no, es que esto es lo mejor, no. Dijo, no, vaya y usted compruébalo, listo. Fue sabio, no se puso en una discusión ni nada, vaya y mire. Lo dejó en su posición. Conozca a Cristo y tome usted la decisión. Como una vez dijo Billy Graham a un hombre que hablaba que Dios no existía. Y él se paró al lado y comió una manzana y comía la manzana y el otro a un gran público. Va. Y entonces eso no, porque la evolución y él come la manzana. En medio del discurso le preguntó a ese hombre, ¿está rica esta manzana? Y él dijo, ¿yo qué voy a saber? Usted el que la está comiendo. Entonces él le dijo, igual, ¿cómo usted va a hablar de Dios si no lo conoce? Él sabía que el Cristo que Natanael requería era el Cristo que en la palabra estaba. Y él por ahí fue que se entró. No le dijo, vean, este le va a arreglar a usted el trabajo, hermano. Este le va a arreglar, como es lo que usted dice, pare de sufrir, hermanos. Cómprese el pan milagroso o la rosa milagrosa o ungida. No, ¿qué dijo él? Le presento a Cristo de la palabra. El Cristo que está inmiscuido profundamente en la ley de Dios. Vaya y vémoslo. Y él dijo, pero de Nazaret yo no le creo. Pero cuando Jesús lo ve venir, no atraviesan palabras, sino que él mismo lanza un comentario. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
No está diciendo no hay pecado, ¿no? No hay engaño. Y él estaba leyendo el corazón de Natanael. Porque estabas en la higuera, te vi. Es decir, él conocía el corazón de Natanael. ¿Y qué le estaba diciendo? En cierta manera, él estaba comentando, aquí hay una persona genuina realmente de Israel. Una persona genuina realmente en Dios. Una persona genuina que busca el reino de los cielos. Y eso nos lleva, hermanos, a pensar realmente lo que el mismo Pablo decía con respecto a ser uno del pueblo de Dios. A la carta a los Romanos él dijo lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac te será llamada descendencia. Es decir, ¿quién era Isaac? Lo de la promesa por la fe. Entonces, ¿quién era el israelita que la palabra estaba buscando genuinamente? Los hombres que eran de fe. En Romanos también el mismo Pablo dijo lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. En pocas palabras, este es un verdadero israelita, un hombre que busca a Dios por la fe. Por la fe. No hay engaño. Vuelvo y hago preguntas. ¿Cuál era el nombre original de Israel? ¿De dónde surgió? ¿Sí más duro para ti? Jacob. ¿Y quién fue Jacob? Señor Jesús lanzó unas palabras, pero profundas. ¿Quién está diciendo? Este es un hombre que busca las promesas de Dios, no a su manera. He aquí un verdadero israelita. Señor, si tú me das esto, yo te entrego esto. Señor, yo pacto para que me des esto. No. Él buscó las promesas de Dios sin engaño, sin ser forzada, sin forzar a nuestro Señor, a nuestro Dios. He aquí un verdadero israelita. Aquellos que lo buscan. Ahora, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver, hermanos, con eso, con un fruto de la intimidad? Pues el Señor le dijo, cuando usted estaba en la higuera, yo lo vi. ¿Y qué es la higuera? La higuera, hermanos, es un árbol que se sembraba a la afuera de una casa con el objetivo de tener sombra y frescura, y era el lugar más indicado para ir a meditar la palabra. Es decir, ese era su lugar de búsqueda, de oración, de lectura, de meditación de la palabra. Higuera significa, o cuál es la importancia de la higuera, el fruto que entrega al hombre. Es decir, ese es el objetivo. Ahora, si uno somos la higuera, nosotros tenemos que dar fruto. Y hay un proverbio
muy especial, que es el 27:19, el cual dice lo siguiente con respecto a la higuera. 27, ¿dónde lo dejé? 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Y aquí lo vemos claramente. Este hombre, cuando estabas debajo de la higuera te vi, era un hombre que buscaba las cosas de Dios. Ese proverbio encaja perfectamente. Un hombre que come del fruto, hermano, de la intimidad de Dios, y un hombre que recibe honra. Usted imagine acercándose a Jesús y que le diga de una vez, un verdadero israelita. Wow, es como cuando le dijera, Dios le diga a uno en el cielo, buen siervo fiel. ¿Cuánto nos vamos a esperar de palmadita? Señor, qué bueno. Es decir, en la intimidad, hermanos, de la vida de la búsqueda y la oración hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Diga que está al lado, hermanos, ya casi terminamos. Eso, dígale, no se duerma. Y el Señor entonces le dice a Natanael lo siguiente, y ya voy a culminar, hermanos, para que podamos entonces irnos a nuestros hogares. Perdón, Natanael le responde y le dice, mire tan hermoso lo que le responde Natanael, 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí, en cierto sentido, este hombre de una forma tan maravillosa, de un choque tan bravo, el de ser leído, ser entendido. Lo más seguro es que él estaba meditando sobre Jacob, muy posiblemente. Y cuando él termina y el Señor le dice, en quien no hay engaño, un israelita sin engaño, se habrá hecho muchas preguntas ahí meditando esa mañana. Y él dice, Rabí. Le dice luego, Hijo de Dios, Rey de Israel. Y este hombre, que era, todo apunta que era ducho en la palabra, pudo ver en Jesús tres cosas sorprendentes: el carácter profético, el hecho de ser el rabí, el maestro, y sabemos que Jesús es la profecía. Él es el gran profeta. Moisés mismo dijo, se levantará un profeta como yo. Luego ve el carácter divino, Hijo de Dios, y luego ve el carácter real, Rey de Israel. Oiga, la agarró este hombre muy rápido. Y el mismo Señor Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ahorita que le responde, cosas mayores verás. Cosas mayores verás. Y eso me lleva al último punto, hermanos. Y es que para ver cosas mayores debemos reconocer que Jesús es el camino al cielo. Versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, este texto, ¿dónde se encuentra? En Génesis, cuando se queda Jacob dormido y él en Betel, que le coloca ese nombre, él tiene el sueño donde ve una ¿qué? Una escalera y ángeles que subían y bajaban. Posiblemente estaba meditando Natanael en el texto. Pero Jesús le dijo ahora lo siguiente: de cierto, la palabra de cierto
de cierto, de certeza, de seguridad, es la que usted y yo entendemos como amén. Cuando usted ora, usted termina, amén. Así será, es cierto, de seguro. Eso significa la palabra amén. Jesús dijo, amén, amén. De aquí en adelante veréis el cielo abierto. Mire que no terminó la oración, sino arrancó la oración diciendo, de seguro, de cierto, verazmente, amén, amén, vas a ver el cielo abierto. Y los ángeles que suben sobre la escalera, le dijo a Natanael, ¿sobre qué, Fanny? Más duro. ¿Sobre cuál hijo? Cristo. Pero ahí el título, ¿cuál es? El Hijo del Hombre. ¿Qué le estaba diciendo a Natanael? En cierta manera, lo que vio Jacob, que era una escalera, y sobre ellas caminaban los ángeles, ahora tú vas a ver el cielo abierto y los ángeles caminando sobre el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús era la escalera, Jesús es el camino, y solamente tú y yo podemos ver las cosas mayores si entendemos que Jesucristo es nuestro camino, es nuestra ruta, es el que nos puede llevar al lugar alto, hermanos. No hay otro camino, no existe. Eres la escalera que nos reconcilió. Ahora, en un término figurativo, no despreciativamente la palabra escalera, pero Él es nuestra senda, hermano. No podemos nosotros ver las cosas del reino si no estamos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino. Por eso le dice, ahora vas a ver todo ello, lo vas a ver tú, pero en el Hijo del Hombre. No dijo en el Hijo de Dios. Lo dijo en el Hijo del Hombre. ¿Y por qué? Porque tú vas a ver los discípulos que estaban ahí, y especialmente a Natanael, tú vas a ver el sacrificio. Tú vas a ver la cruz. Tú vas a ver la resurrección. Tú vas a ver la figura del Hijo del Hombre. Lo vas a ver. Lo vas a poder palpar. Por eso los que ven cosas, hermanos, son los que entienden que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, no tenemos a nadie más. Eres el único camino. Y mire cómo el Señor responde. Capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas. ¿En dónde? Y ya sabemos qué sucedió ahí. La transformación del agua en vino, ¿cierto? ¿Quién era de Canaán, de Galilea? ¿Y dónde se hizo el primer milagro de Jesús? Verás el cielo abierto. Lo vas a ver. Vas a ver el cielo abierto. Porque cosas mayores aún verás. Y te digo que todos los invitados que estuvieron ahí, porque ahí dicen que los discípulos, por ahí estuvo también Natanael, este sí se tuvo que haber de todos impactado por lo que sucedió, porque un pueblo bien chiquito, todos se conocen. Todos se conocen. Natanael es el que usted escucha como Bartolomé, el hijo de Ptolomeo, gracias. Natanael es el mismo Bartolomé. Y este hombre fue que predicó en Persia, predicó en la India y llevó en el Evangelio a un lugar el cual
Dios usó para relacionarse con nosotros después de más de 2000 años. Sorprendente, ¿cierto? Verás cosas mayores. Natanael fue el que predicó el evangelio en Armenia, parte de Europa Oriental. Y nosotros tenemos aquí el nombre de Armenia por los cristianos que fueron muertos en Siria, por arriba de Siria. Allí este hombre llevó el evangelio. Queridos hermanos, es importante que usted y yo tengamos hambre de Dios. El único que puede mostrar las cosas son Él, pero nosotros tenemos que buscarle. Como hijos tenemos que buscarle. Tenemos que ser conscientes de que Él es el camino. Tenemos que ser conscientes que debemos dar fruto de una vida en intimidad con el Señor. Tenemos que permitir que Dios nos mire, hermanos, que nos hable, que nos transforme. Y tenemos que saber qué buscamos en nuestras vidas y del reino. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para orar. Mi querido Dios, te alabamos y te exaltamos. Solamente podemos expresar un agradecimiento tan profundo de nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre de los cielos, por habernos regalado, habernos enviado a nuestro Señor Jesucristo. Porque con el Señor se abre una nueva experiencia, unos nuevos tiempos. Veréis cosas mayores, porque el cielo está abierto, los ángeles se mueven en el Hijo del Hombre. Señor, ayúdanos a buscarte de la manera indicada, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres la vida. Y cuando veamos la vida entenderemos, Señor, nuestras propias vidas, entenderemos ese propósito por el cual tú nos has creado. Señor, lo entenderemos, y aún donde estemos, donde nos pongas, y en las transiciones que vivamos, Señor, Padre, podemos ser hombres que llevan esa vida de Dios, porque sabemos y buscamos, Señor, la fuente que eres tú.
Permítenos, Señor, saber dónde moras. Permítenos, Señor, conocerte cada día más. Permítenos, Señor, profundizar, que nuestra vida, que nuestros corazones, Señor, se llenen de tu presencia, se llenen, Padre, de tu verdad, que se quite tantas cosas, Señor, temores, orgullo, tanto que hay en nosotros que hemos, Padre, guardado, que hemos atesorado, Señor. Hoy te pedimos, ayúdanos, Padre. Queremos ver, Señor, esa vida, Padre, diferente, esa vida a través de tu lente. Padre, te buscamos, Señor Jesucristo. Ayúdanos a buscarte día a día, que cuando salgamos de nuestras casas salgamos confiados. Hoy le he buscado, hoy algo nuevo Él me ha hablado, hoy me voy en algo, Señor, que atesoro. Hoy te lo pedimos, Padre de los cielos. Y permite, Señor, que esa mirada tuya pueda ingresar a lo profundo de nuestro corazón, Padre, para mostrarnos lo que deseas, Padre, transformar en nuestras vidas. Así como hiciste a un Andrés, hiciste de él a un Felipe, que también predicó el evangelio, a un Natanael, Padre, que llevó el evangelio a un lugar, Padre, donde no se conocía, y aún después de 2000 años aquí nosotros llevamos, Padre, el nombre de un lugar que él impactó, Señor. A un mismo Pedro. Oh, Señor, ayúdanos, Padre, a saber que somos parte del reino de los cielos, que podemos, Señor, a seguir edificando esta iglesia, el reino en medio de nuestras vidas, Padre. Edificar la iglesia de Cristo en el mundo, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a saber, Padre, que podemos ser hombres y mujeres pescadores, Señor, de almas, y llevarles para que conozcan la salvación. Y veremos entonces cosas mayores. También, Señor, te ruego, te suplico, Señor, que nuestros frutos de la intimidad sean mayores. Ayúdanos a tener tiempos contigo, que tú digas, te vi, que tú puedas luego, Señor, decir, ahí hay un verdadero israelita, sin engaño. Permítenos, Señor, ser transparentes delante de tu presencia. Ayúdanos en nuestros tiempos de oración, de búsqueda, Señor. Ayúdanos, por favor. Pero ante todo, Señor, reconocer que Jesús es el camino que se abrió, el Hijo del Hombre, que sufrió por nosotros la cruel muerte, Señor, de la cruz del Calvario, que venció la muerte y el pecado, y que el cielo, Señor, está abierto y los ángeles se mueven sobre mi Señor Jesucristo, por lo cual, Padre, nosotros creemos en el reino de los cielos, en tu nombre. Creemos, Señor, que cosas maravillosas vendrán, que cosas mayores veremos. Veremos, Señor, tu reino en medio de nuestras vidas. Veremos como ellos vieron cosas, Padre, que nadie pudo haber visto, como verte caminar, Señor, sobre las aguas, como ver cómo, Señor, multiplicaba, Señor, el pan, como devolver la vista al ciego, como volver el hombre que tenía la mano seca en sanidad, como restaurar una vida, Padre, de 12 años que sangraba y fue sanada, como ver, Padre, una mujer que no tenía rumbo, Señor, decirle a ella, Padre, que sus 5 maridos no era su marido, que esa no era el agua. Veremos cosas mayores. Veremos, Padre precioso, cómo fue levantado de la muerte, Señor, un Lázaro. Veremos, Padre, cómo, Señor, tú reinas sobre los cielos, cómo vendrás sobre la iglesia. Padre precioso, te veremos, Señor, en las nubes. Te veremos, Padre precioso, en las bodas del Cordero. Veremos cosas mayores. Oh, Padre, te agradecemos, porque hoy tenemos la fe de que tú eres el Rabí,
que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Rey de Israel, tu pueblo. Y hoy, Señor, te damos gracias y ayúdanos a saber que hay sobre nosotros, Padre, una invitación a ver cosas mayores. En Cristo Jesús. Amén. Está